Prendemos las cámaras, por favor. Solange, Katia. Ayala, Héctor. Córdoba, Marcelo. Presente, presente. Galarza, Lucas. Kohler, Solange. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luna, Silvana. Mancilla, Natalia. Méndez, Héctor. Palavecino, Héctor. Palavecino, Javier. Presente, profe. Galloso, Ramón. Gómez, Jorge. González, Cristian. Mencia, Víctor. Mesa, Pegoraro. Buenas tardes, presente. Peña, Ramona. Presente, doctora. Vázquez, Nair. Presente, doctora. Vega, Adelaida. Presente, doctora. Just, Alan. Muy bien. Por favor, en el chat solamente los que son de Pinedo. Dejan el presente, por favor, los de Pinedo. Bueno, ¿qué tema teníamos para hoy? ¿Qué leyeron? Autonomía personal, doctora. Muy bien, perfecto. Cuando nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con la autonomía personal, vamos a ir al artículo 19 de la Constitución Nacional. Ese es un artículo que viene dado, en realidad ustedes saben que nuestra Constitución tiene una fuerte influencia norteamericana, pero este artículo 19 en realidad viene de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y que hace referencia a la libertad. ¿Cuáles son los límites que tiene nuestra libertad? Acá estoy buscando el curso a ver cuál es el material que ustedes tienen para poder estudiar este tema. Si mal no recuerdo, hay uno de Bracaccini. ¿Es ese el que tienen? A ver, ya les digo. Profe, yo entré ayer al campus y no estaba habilitado todavía, ¿no? A ver. Ay, yo no estoy pudiendo ingresar directamente al campus, no sé por qué. No, no puedo. Ay. No, no estoy pudiendo ingresar al campus, voy a ver qué pasa. Bueno, vamos a dar la clase y después... A ver, ya les digo, el cronograma. Ustedes tienen que ir siguiendo el cronograma porque no es lo mismo la unidad que el cronograma. Ya busco y les voy a decir qué número es. La clase de hoy sería la clase 8. Ahí ya les muestro. Compartir acá.
Están viendo, hoy es 27, clase 8. La libertad y el principio de autonomía personal y los fundamentos. ¿Pudiste ver, Milton? ¿Vos que estabas preguntando? Ah, sí, está muy bien. Sí. Perfecto. Ujú. Ok, no, pero la convención, si ustedes van a la convención, tienen que ir a todo lo que es el derecho a la vida o a la integridad. Artículo 4, artículo 5, artículo 11. Bueno, ahí les voy a mostrar. Comparto la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy entonces es el derecho a la autonomía personal, que tiene que ver con el derecho a la libertad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la libertad? Precisamente vamos a ver cuáles son los límites a este derecho, ¿sí? Que es un derecho a la libertad. Como les decía, nuestra Constitución tiene su origen, como ustedes saben, en la Constitución norteamericana, pero este artículo que nosotros vamos a estudiar, que es el artículo 19, en realidad nos viene dado por la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, donde se hace referencia y donde se estructura todo el bagaje que tiene que ver precisamente con el derecho a la libertad y a la autonomía personal, este derecho a tomar las decisiones o las propias decisiones respecto a la vida personal sin interferencia de terceros. Esto es, terceros particulares y tampoco interferencia por parte del Estado. A ver, si avanzamos, bueno, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Sí, este es el artículo que nosotros vamos a estudiar. Ustedes no van a creer, pero esto es una foto que nos mandó un estudiante, un ex estudiante, después que aprobó la materia, fue y se tatuó el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, eso no es lo que queremos, lo que sí, nuestros objetivos son que podamos comprender cuál es el derecho a la autonomía personal, tanto desde el enfoque constitucional como desde el convencional, por eso ahí tienen la Convención Americana, cuáles son los fundamentos del principio de autonomía, cuáles son los límites del poder estatal, esto que les decía, sin intervención por parte de terceros, ni de particulares, ni del Estado, cuál es la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana, y cuáles son las posibilidades que tenemos de desarrollar esta argumentación jurídica mediante el análisis de distintos casos prácticos que vamos a ir analizando. Hay tres fundamentos que hacen a todo el sistema de derechos que está previsto en nuestra Constitución y que tiene que ver con la autonomía de la persona, el principio de inviolabilidad y el principio de dignidad. Estos tres principios van a estructurar todos los derechos contenidos en la Constitución. Y eso es muy importante porque el principio que nosotros estamos por estudiar es el de autonomía personal. ¿Cuáles son esos fundamentos? Que la libre elección individual del plan de vida es personal y nadie debe interferir, ningún tercero, ni el Estado, ni particulares. ¿Cuál es el rol que cumple el Estado frente al derecho a la autonomía personal? Limitarse a diseñar las instituciones tendientes para que cada uno de los ciudadanos pueda lograr sus propios objetivos y pueda satisfacer
sus ideales de virtud y de excelencia. ¿Esto qué significa? Que nadie, ni un tercero, ni el Estado debe imponer ideales de virtud o de excelencia. Bueno, los antecedentes históricos, como les decía, de nuestra Constitución Nacional son precisamente toda la Constitución norteamericana y que muchas expresiones del movimiento constitucional latinoamericano tenían este doble objetivo. Por un lado, equilibrar el poder y a su vez asegurar la neutralidad moral del Estado. Y eso es lo que va a venir entonces de la influencia francesa. Como dice este artículo 19, es una pieza original del proceso constitucional argentino porque no existe una norma comparable en la Constitución estadounidense. Entonces, lo que nosotros tenemos que estudiar es cómo hacemos para compatibilizar este modelo norteamericano, que es en el que se ha basado nuestros constituyentes, y cómo han adaptado este artículo 19, que primero eran 2 artículos, después fue uno solo, y los vemos juntos con implicancias y en algunos casos, contradicciones en ese mismo texto constitucional. Dice, fíjense este texto, que en la Constitución de 1819 incorporó ideas netamente contrarias al principio de autonomía personal. ¿Por qué? Porque preveían la confesionalidad del Estado, porque preveían el deber de los habitantes de respetar la confesionalidad del Estado, cualquiera sea su opinión privada. Esto se replica después, sin embargo, en estas normas de autonomía personal. Y acá vamos a ver esto que les dije, había 2 artículos que después terminan siendo uno solo, que era el antiguo artículo 112 y el antiguo artículo 113, que establecían por separado las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y el otro, el 113, que disponía que ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado lo que ella no prohíbe. Por eso les pongo acá 2 por 1, porque ¿qué hace la siguiente Constitución? Lo unifica. En 1853 unifica en un solo artículo. Y acá vamos a ver que el convencional correntino Ferré había propuesto la frase de sustituir a la moral y el orden público por al orden y a la moral pública. Y entonces de esta manera llegamos a nuestro texto del artículo 19, que tiene que ver entonces con este artículo que tiene una influencia ideológica del artículo 4 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de la Declaración Francesa, ¿sí? Donde dice este artículo 4 que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Esto es muy importante, ¿sí? Porque y va a decir que el ejercicio de los derechos naturales no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. ¿Esto qué significa? Que la libertad tiene un solo límite, y es el daño a terceros. Después nuestra Constitución, lo vemos en el artículo 19, va a incorporar todo lo que tiene que ver con los límites, ¿sí? Que ya no va a ser solamente el daño a terceros, sino que también tiene que ver con otras cuestiones, como nosotros ya lo vamos a estudiar, y ustedes, por supuesto, que conocen este artículo, ¿sí? Protege la libre elección individual de los planes de vida y la adopción de los planes de excelencia humana. Nadie tiene derecho a interferir en esa elección y el Estado debe limitarse a diseñar las instituciones. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿cuál es nuestro texto? Que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, vamos a ver que los límites van a ser el orden, la moral pública y que no perjudiquen a un tercero. Y ahí vamos a encontrar otra discusión respecto de qué es el orden y qué es la moral pública, ¿sí?
¿Cómo lo vemos nosotros en comparados, si esto es desde el derecho constitucional, pero si nosotros nos vamos al derecho convencional, ¿dónde lo vamos a encontrar? Les decía, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5 y en el artículo 11, que hace referencia a la integridad personal y a la vida privada. Algo de eso lo podemos ver también en el artículo 4, le decía, pero no está acá, que tiene que ver con el derecho a la vida. Después nosotros vemos algunos casos, por ejemplo, el caso Artavia Murillo, el caso Talarrifo, el caso González Llull, donde se hacen referencia específicamente a las decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la orientación sexual y la identidad de género, sobre la salud. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo vamos a encontrar en el artículo 17 y en el artículo 18. Están separados, así como nosotros encontrábamos en el artículo 102 y 113 de la Constitución de 1919, de la misma manera lo encontramos acá. Y también vemos este derecho a formar una propia familia, artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo encontramos en el artículo 12, que hace referencia al derecho a la salud, donde se incorpora todo lo que tiene que ver con el consentimiento libre e informado. Bueno, y después ustedes van a ver que en esta última columna lo que se hace es señalar cuáles son aquellos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que van a interpretar este artículo o estas convenciones, ¿sí? La CEDAW, respecto del artículo de la autonomía, hace referencia a la autonomía reproductiva, al número y espaciamiento, de esto es de cantidad de hijos, y la periodicidad con la que una mujer decide tenerlos, está contemplado en el artículo 16, y el Comité CEDAW también hace una referencia a ello, y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 5 y en el artículo 12, donde se hace referencia a la capacidad progresiva. Nosotros en nuestro país, por ejemplo, tenemos la ley 26.529, que es la ley de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y hace referencia a la autonomía de la voluntad. El artículo 5, que es el de consentimiento informado, establece derecho a recibir información completa, adecuada, oportuna, veraz y comprensible. Y el artículo 11 también hace referencia a la voluntad anticipada para rechazar los tratamientos o procedimientos médicos futuros siempre que no impliquen esta eutanasia activa, ¿sí? Encontramos en el Código Civil y Comercial la capacidad progresiva, que también hace referencia a la autonomía, los actos personalísimos y su respeto, incluso en contextos de capacidad restringida, el consentimiento informado para prácticas sanitarias, incluyendo la posibilidad de rechazar tratamientos, el respeto de la voluntad en las relaciones familiares. Después también tenemos la ley de técnicas de reproducción humana asistida, donde establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a esas técnicas con independencia de su orientación sexual, estado civil o condición de salud, que requieren un consentimiento informado. Bueno, autonomía personal también en la ley de bases, donde se establece la posibilidad de pactar condiciones laborales con mayor flexibilidad. Hay una diferenciación entre paternalismo y protección de derechos. Y después todo lo que nosotros vimos en los últimos días respecto a el camino hacia la eutanasia legal en la Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de elegir las propias circunstancias de cómo una persona decide o cómo una persona puede decidir morir. Y que eso, por supuesto, está todavía en tela de juicio, todavía se está debatiendo, todavía no es continúa siendo un ámbito muy sensible en nuestra sociedad, razón por la cual estos debates se tienen que dar en el marco de los consensos, de los mayores y mejores consensos, siempre con una discusión de base que nos permita entonces tener una legislación que sea conteste con los derechos de los argentinos y las argentinas. Cuando vemos algo de jurisprudencia respecto a la autonomía personal, vamos a analizar algunas cuestiones relativas a
qué pasa con la autonomía personal y en relación al honor, a los datos y las comunicaciones. Un caso que ustedes han visto ya en derecho constitucional es el primero de estos casos, es el caso de Ponseti de Balbín. También vimos el caso de Natalia de Negri, ¿se acuerdan este caso de poder, o este caso al que ella señala, que es el caso del derecho al olvido? Si haber tomado decisiones oportunamente de joven tiene o no influencia en quiénes somos hoy y si se puede llevar adelante o no ese derecho al olvido. Otro de los casos que hemos visto que tiene que ver con autonomía personal, y seguramente ustedes ya lo vieron en derecho penal, tiene que ver con estas decisiones de carácter pendular que han ido a lo largo de la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Basterrica, en Montalvo, en Arriola, estas cuestiones que hacen entonces a si el consumo de estupefacientes es o no, hace o no a la autonomía personal, o por el contrario, es, el Estado debe intervenir en esas situaciones. Otro de los casos que nosotros analizamos cuando vemos autonomía personal tiene que ver con la objeción de conciencia. Y así nosotros vemos, por ejemplo, el caso Portillo, el caso de este joven que no quería o que solicitó no formar parte de, en este caso, en ese momento estaba el servicio militar obligatorio, si podía o no formar parte del servicio militar obligatorio, alegando la objeción de conciencia, el caso de los testigos de Jehová para donación o transfusiones de sangre, el caso Caminos, y el caso Castillo del año 2017 de la provincia de Salta, donde se obligaba a todos los niños y niñas a tomar estas clases de catequesis de religión, independientemente del culto que ellos profesen, hasta que en un momento se comenzó a preguntar a los estudiantes a qué culto pertenecían, si profesaban una religión o no, y en ese caso se excluía a los niños, niñas y adolescentes que señalaban que no eran del culto católico apostólico romano, y de esa manera entonces se seguía dando en las escuelas públicas de la provincia de Salta esta materia religión, con todo lo que ha significado con posterioridad la declaración de inconstitucionalidad de los hechos y no tanto del artículo 47 de la Constitución de Salta. Bueno, les decía, el caso Bahamondes, que es uno de los primeros casos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la transfusión de sangre en testigos de Jehová. Y después algunos otros hechos que tienen que ver con qué pasa cuando hay menores y la transfusión de sangre, si es o no posible llevar adelante eso. Ya hay estándares de carácter internacionales que tienen que ver con, por ejemplo, el caso Artavia Murillo, que es el caso de la fecundación in vitro, y la prohibición que había hecho Costa Rica de llevar adelante la fecundación in vitro, por lo cual las parejas debían ir al exterior, o sea, fuera de Costa Rica, para poder realizarse esas fecundaciones, ¿sí? Y esas técnicas humanas de reproducción asistida no podían ser llevadas a cabo en el país por personas que no podían acceder a viajar para hacerse los tratamientos, razón por la cual ahí encontrábamos que había una diferencia respecto del acceso al ejercicio de los derechos de acuerdo a la posición económica. Otro de los casos es el caso Atalarrifo, un caso que ya lo hemos estudiado cuando vimos también principio de igualdad y que tiene que ver con esta mujer a la que se le había quitado la tuición de las niñas, lo que sería el cuidado personal o lo que era antes la tenencia de sus niñas por formar pareja con otra mujer.
Y entonces, en este caso, ¿cuál es el derecho de esas personas a la autonomía personal, a elegir sobre los destinos de su propia vida? Y el Estado puede interferir o no, señalando que eso es positivo o que es negativo para las niñas, cuando en realidad no se hace un estudio de otras circunstancias, sino solamente por la condición de homosexual de esa mujer. Bueno, el caso Arriola, que es las tenencias de estupefacientes para consumo personal, el caso Fall, que fue el primer caso entonces donde ahí se va a declarar el aborto no punible y cuál es la relación con la autonomía reproductiva, el caso Castillo, el de la neutralidad religiosa en las escuelas públicas de Salta, y el caso Garay, un caso, es muy interesante este caso, este es uno del año 2024. Este caso lo vimos en las primeras clases cuando analizamos las sentencias, y acá hemos trabajado con qué pasa si el Estado puede o no obligar a una persona a usar el cinto de seguridad cuando conduce su automotor. Bueno, me remito a lo que hemos planteado en esas primeras clases respecto del caso Garay, que es contra provincia de Mendoza, un caso que en realidad llama mucho la atención porque es cuáles son los argumentos en realidad que tiene Garay para decir que él puede andar sin cinturón de seguridad porque no daña a terceros, ¿no? Y que el Estado no le puede decir cómo él tiene que ir dentro de su vehículo, que es parte de su vida íntima o de su vida privada. Bueno, finalmente la Corte le termina diciendo a Garay que no tiene razón, pero para eso tuvo que pasar la primera instancia, el superior, bueno, en la primera instancia, la Cámara, el superior, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y le vuelven a decir a Garay que tiene que pagar la multa por no haber usado cinto de seguridad. Bueno, acá tienen los casos. Si a ustedes les parece, yo les puedo pasar esto para que vean algunas de las sentencias. No es necesario que las sepan a todas, sí, con que ustedes sepan una o dos sentencias va a estar bien respecto a esto. Bueno, y este es el caso, el último de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nosotros le traemos para compartir y que tiene que ver con la multa impuesta por no utilizar el cinturón de seguridad mientras conducía. Garay argumenta que la obligación legal violaba su derecho a la autonomía personal. ¿Sí? ¿Y qué va a decir la Corte? Que el artículo 19 protege las acciones privadas que no afecten a terceros ni violen el orden público o la moral, y existe un interés estatal legítimo en proteger la salud pública y reducir los daños derivados de accidentes de tránsito, incluso cuando ese daño afecte solo al conductor. Bueno, la obligación no consagra este artículo 19 una libertad absoluta, ya que la autonomía personal puede ser sujeta a límites siempre que los límites sean razonables, proporcionales y persigan un fin constitucionalmente válido. Bueno, acá hay un concepto respecto de qué pasa. En realidad este es un escrito de Farrell a favor de Garay, diciendo Garay tiene razón, ¿no? Dice, Garay sigue sin poder conducir su cinturón, incluso viajando solo en su auto. ¿Y cuál es la diferencia entre el Estado paternalista y el Estado perfeccionista? Esto es tema de examen. Y la diferencia que nosotros encontramos entre el Estado paternalista y el Estado perfeccionista es que vamos a encontrar que hay una moral que es personal, que son las posiciones que tienen que ver con los modelos de virtud que van a repercutir solamente en el propio individuo, donde el Estado no puede interferir, pero hay otra que se denomina moral intersubjetiva, donde hay efectos sobre los intereses de otras personas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el perfeccionismo y el paternalismo? Con el paternalismo tenemos que entender que el paternalismo es similar a la neutralidad estatal. El Estado no debe imponer una concepción sustantiva del bien, ni obligar a los ciudadanos a vivir según ciertos valores o estilos de vida, ¿sí? Por ejemplo, el Estado permite matrimonios igualitarios, nuestro Estado,
Si no permitiera matrimonios igualitarios, entonces estaríamos frente a un perfeccionismo estatal, donde se dice que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perfeccionismo admite que la intervención estatal busca guiar a los ciudadanos hacia una vida buena según su propio ideal, ¿sí? Por ejemplo, la imposición de una enseñanza religiosa obligatoria. ¿Mm? La diferencia entonces que nosotros vamos a encontrar entre el perfeccionismo y el paternalismo también tiene que ver con la doctrina de las acciones interiores y con la doctrina de las acciones exteriores. La doctrina de las acciones interiores, ¿qué dice? Bueno, que todas las personas somos libres, pero de pensar, porque protege los pensamientos, los sentimientos, las convicciones, las decisiones íntimas, las creencias, pero siempre que no produzca efectos hacia el exterior. Por eso esa doctrina de las acciones interiores lo va a hacer el perfeccionismo estatal. En cambio, cuando nosotros estamos frente a la doctrina de las acciones exteriores, son todas aquellas conductas que se exteriorizan donde, en este caso, el Estado solamente puede intervenir si se comprueba que hay un daño o una afectación al orden público o a la moral pública. Esa es la diferencia entre perfeccionismo y paternalismo estatal. Yo les traje acá algunos ejemplos. En algún momento hemos tomado estos casos como examen, no creo que lo hagamos en este cuatrimestre. De todas maneras, si ustedes le quieren sacar esto una imagen, yo igual les voy a pasar el PowerPoint para que ustedes lo tengan. Pero, por ejemplo, esto es una pregunta, ¿sí? Los padres son testigos de Jehová que se niegan a autorizar una transfusión sanguínea para su hija de 7 años. El hospital solicita autorización judicial para realizar el tratamiento. Ahí, ¿debe primar la autonomía familiar y religiosa o el interés superior del niño? Bueno, así vamos a ir encontrando. Fíjense, adolescente quiere interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. Un adolescente de 15 años con madurez suficiente solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Sus padres se oponen. Y ahí estamos, frente a la autonomía progresiva o frente, entonces, a la decisión que tienen los padres sobre los hijos, ¿no? Porque todavía, fíjense que no tiene 16. Una persona privada de libertad exige privacidad en revisiones corporales. Un detenido objeta las revisiones invasivas por considerarlas degradantes. ¿Cómo se pondera su derecho a la dignidad y a la autonomía frente a la seguridad institucional? ¿Hay intimidad o privacidad? Bueno, esta me parece que es muy importante, el caso 7. Un empresario del rubro alimenticio presenta una acción judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley de promoción de la alimentación saludable, argumentando que desde su entrada en vigencia, la comercialización de sus productos ultraprocesados ha disminuido notablemente debido a los sellos negros de advertencia nutricional obligatorios. ¿Vieron esos hexágonos que dicen exceso de? Bueno, dice, aduce que la norma afecta su autonomía personal en tanto consumidor y emprendedor, su derecho a ejercer libremente una actividad lícita y el derecho de los consumidores a elegir sin interferencias del Estado. ¿Se podría llegar a declarar esa norma como inconstitucional porque es contraria la ley esta ley de empaquetado, ¿no? Esto que hace el Estado, hacer una ley para que las empresas pongan exceso de, ¿es o no parte de la autonomía personal? Bueno, y acá le dejamos por último la sugerencia. Estudie, porque esto fue antes y fíjense cómo le quedó después, nos mandó este mismo estudiante, o sea, fíjense cómo le quedó No lo intente en su casa, les decimos ahí. Bueno, ahora sí, Se ríe Carolina, esto es terrible, o sea, es terrible, terrible. No lo hagan. Bueno, esto es un poco lo que nosotros vemos en autonomía personal, es un derecho que nosotros lo encontramos, como les decía, en el artículo 19 de la Constitución. No sé, están Mariela y Héctor, sin cámara.
lo encontramos en el artículo 19 y después vimos también en la convención, ¿sí? Si quieren estudiar de la convención, la sugerencia es que lo hagan desde el artículo 4 y el artículo 11, sobre todo el artículo 11, pero sí el artículo 19. Que ¿cuáles son los límites? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros preguntamos el artículo 19 de la Constitución, lo que preguntamos es, ¿cuál es el concepto de autonomía personal que abarca, ¿sí? Es el derecho a elegir el propio ideal de vida, excelencia sin interferencia de terceros, ni de particulares, ni por parte del Estado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la autonomía personal? Según lo que vimos, ¿qué les parece? ¿A qué se debe limitar el Estado? A diseñar las instituciones tendientes a hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, ¿sí? Otra de las preguntas que se hace es ¿cuál es la diferencia entre paternalismo y perfeccionismo estatal? El perfeccionismo es cuando se busca que las personas tengan un mismo ideal de excelencia o de valores. Y el paternalismo es cuando el Estado es neutral respecto de las decisiones y que los únicos límites son el daño a terceros. Entonces, una de las preguntas que me parece que podríamos hacer es el uso del cinto de seguridad. ¿Es o no contrario a la autonomía personal? Sí, a ver, y bueno, ahí ustedes pueden decir que Creería dice que sí, la doctora. Corte, Creería que sí, doctora. que es contrario a la autonomía personal. Y sí, uno dentro de su vehículo no está dañando a otras personas. Bueno, eso es lo que dijo, Pero hay un fallo ahí de la Corte Suprema. Bueno, pero Sí, sí, está sí, bien, sí. no, Sí, sí, escuché. independientemente de eso, Marcelo, está bien, ahí ustedes pueden decir, si bien Tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso sostuvo esto, la posición que tengo es contraria, bueno, y ahí siguen ustedes opinión la postura personal de ya sería ya. Farrell. La Eso es opinión lo que la personal. postura de Farrell, mientras esté bien fundamentado. Ahora, si ustedes dicen sí, la Corte dijo, bueno, también va a estar bien, pero lo importante por eso les ponemos que es para analizar críticamente. ¿Cómo dijo la pregunta más o menos del cinturón de seguridad? Si Dijo sí. utilizar el cinturón de seguridad es o no contrario a la autonomía personal, a ejercer el derecho a la autonomía personal y el propio ideal de vida. Bueno, porque, a ver, ¿la Corte qué le va a decir a Garay? Tu ideal de vida no tiene que ver con usar o no cinto de seguridad. Eso nunca es un ideal de vida para nadie. El ideal de vida tiene que ver con otras cosas, con cuáles son las aspiraciones o los valores a los que una persona puede llegar a tener. Y él dice que, bueno, su ideal de vida es ir por la vida sin cinturón de seguridad, ¿no? Entonces que nadie le puede decir a él cuál es su ideal de vida o como que una vez más está el Estado interfiriendo. Pero esto que dice Víctor me parece que está bien, que no daña a nadie. O sea, el límite de dañar a terceros no está dado. Ese límite no está dado, el daño tercero, porque si hablamos de un daño potencial, y bueno, entonces también reveamos la tenencia estupefaciente para consumo personal. Inclusive la velocidad ya está, ya es La velo digamos, un daño potencial a tercero entonces. hasta que no dañe, bueno, y así todo, ¿no? Entonces me parece que está muy bien esto que ustedes dicen, esto que dice Víctor, pero siempre que se les pregunte tiene que estar bien fundamentado, ¿ok? No es sí o no nomás. Pero bueno, esto es lo que nosotros tomamos siempre en autonomía personal. ¿Qué es la autonomía personal? ¿Qué derechos incluye? ¿Qué es el perfeccionismo estatal? ¿Qué es el paternalismo estatal? Y algún ejemplo, sí, algún caso jurisprudencial, y generalmente hacemos alguna pregunta. No sé si alguien me quiere mandar un correo y yo les mando directamente por correo el PowerPoint, porque hasta que yo encuentre o recupere mi clave en el aula, por ahora Ahí no le la estoy voy a mandando, poder. doctora. Mi correo es noelianaceruca@gmail.com. Entonces yo les mando guardar. A ver si ya recibí y te
contesto, vos le podés pasar a todos entonces. No, no me llegó todavía, ¿eh? Ahí puede ser. A ver. noelianasaluca@gmail.com. No. Le envío, profe, Sí, por el favor. correo, un correo. Sí, así yo te Me contesto por avisa si le ahí. llegó. No, no me llega tampoco, ¿eh? Ahí le envío yo, profe, por si le llega. Yo me encargo de mandarlo al WhatsApp que estamos Ok, todos. a ver. Ahí, Sofía Mesa, ahí sí. Ahí te mando. Autonomía personal. Ahí, fíjate, Sofi, si te llegó y si es ese. El que les estaba mostrando, creo que sí es ese. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y de los otros temas tienen alguna duda o alguna pregunta? Yo, profe, sí, Sí, me decime. podría explicar un Sí, poco la diferencia entre el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad. sí. Son dos derechos totalmente diferentes, está bien la pregunta. Que inclusive la misma Sí, me Corte llegó. Suprema de Justicia, bueno, genial. Inclusive les digo, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación los ha confundido durante mucho tiempo y lo vemos en algunos autores también tomados como sinónimo, como si el derecho a la autonomía personal fuera lo mismo que el derecho a la intimidad, ¿no? En primer lugar, están en dos artículos diferentes. El derecho a la intimidad está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sí, y que tiene que ver con las correspondencias, los papeles privados, este derecho, ¿sí? Que cada uno de nosotros tiene en el ámbito personal, ¿sí? Y el otro es el derecho, ¿cuál es el límite que tiene la libertad? ¿Sí? Que es la autonomía personal, también entendido como el derecho a la privacidad. Por eso por ahí se confunden, porque por ahí los términos, coloquialmente privacidad o intimidad, pueden ser los mismos, pero intimidad está en el artículo 18 y privacidad en el artículo 19. ¿Está? El de la intimidad, ese es un ámbito en el que, por supuesto, tiene un límite respecto de la injerencia estatal, ¿sí? En la intimidad. Y la privacidad, el límite es el daño a terceros, ¿sí? ¿Qué pasa si en el ámbito de la intimidad en un hogar, por ejemplo, hay una situación de violencia? ¿Qué pasa si decimos que ese es un derecho a la intimidad o si decimos que es el derecho a la privacidad? Va a ser diferente porque el Estado, ¿cuándo puede intervenir?
cuando cae ese derecho a la privacidad, esto es cuando hay un daño a otra persona. Entonces, cuando hay un daño a otra persona, el Estado sí va a intervenir. En cambio, en el ámbito de la intimidad, el Estado no tiene un límite y es ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso corresponde a las cuestiones que hacen a la vida personal de cualquier ciudadano. En cambio, el otro, sea que estemos en el espacio público o que estemos en el espacio privado, tiene que ver con cuáles son los límites a la libertad. Se denomina el derecho a la privacidad y por eso por ahí se confunde con la palabra intimidad, pero es el derecho a la autonomía personal, a tomar las propias decisiones sin que esas decisiones afecten a otras personas. Esto es, sin que haya un daño a otras personas. Son dos derechos totalmente diferentes. Por empezar, el tema del articulado, pero lo único que nosotros estudiamos en esta materia es el artículo 19. Está el derecho a la autonomía personal o el derecho a la privacidad. No ese otro derecho a la intimidad que ustedes ya vieron en derecho constitucional. Pero está muy bien tu pregunta, porque les digo, inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias oportunidades los utilizó como sinónimo, intimidad y privacidad. Gracias, No, profe. por favor, gracias, muchísimas Ahora le gracias paso a a los vos. chicos el pago. Bueno, gracias. Con ese Power van a andar re bien, igual tienen el material. Está, pero hasta que pueda habilitar no sé qué le pasó al campus, que no me reconoce mi contraseña. Así que voy a ver ahí si recupero y puedo volver a habilitarles ahí el aula. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? Doctora, una consulta. Sí, ¿Tomó asistencia? sí, tomé asistencia. ¿Vos de dónde sos? De Castelli. Ok. De Clorinda también, doctora. Yo entré y 12, 1 y 12 entré yo. De Castelli. A ver, decime tu nombre. Galarza Lucas. Muy bien. Ayala Luna Mancilla Palavecino Méndez. ¿Hay alguien de ahí, de Castelli? Muy bien. ¿Cómo están en Castelli, que no les pregunté la semana pasada? Ya bajó el agua ya, doctora, ya. Mucho. Bueno, me Y hay alegro. barrios que están bajo agua Sí. todavía. ¿Y de Clorinda quién es? Tengo ausente en Clorinda Galloso, Gómez, González, Mencia y Jost. Mencia, doctora. Ok. Yo y ¿Alguien 12. más? ¿Alguien más? Yo soy de Pinedo, profe. Yo entré un poquito No, tarde. Los de Pinedo tienen que dejar en el chat, por Puse favor. en el chat apenas entré. Sí, está bien en el chat, tienen que dejar los de Pinedo. Hola Mariela, Ya ¿sí? sé de Pinedo, pero no puedo en el chat escribir, no sé si hay problema de mi Qué raro, celular. no. No me deja, no sé. ¿Acosta Brisa? Sí, Pinedo. Escribo yo, Pinedo. Presente. Muy bien. Perfecto, entonces. Bueno, nos encontramos la semana que viene, ¿les parece? Doctora, Cualquier yo le cosa quiero no hacer me una dejan de escribir. consultita. Sí, Yo la semana pasada no me pude conectar, doctora, por cuestiones de trabajo. Y no sé si habló algo de las notas. En el SIU no me cargó a mí, no sé si es porque no pagué, debo 2 cuotas o qué onda. desconozco, porque ¿usted de dónde es, Mencia? Florinda, doctora. Clorinda. Ahí tomó la doctora Fermina Mauriño. Le voy a preguntar a ver si ya subió las notas, porque la verdad es que no sé. Esta mañana dice que subieron las notas. sí. Yo esta mañana vi mi nota. ¿Cómo No, le fue? entonces, ¿Bien? Bien. Bueno, felicitaciones, qué bueno. Bueno, fíjate entonces, Víctor, y avísame cualquier cosa, me escribís y vemos. está, doctora. ¿Mm? Gracias. Bueno, Yo creo que estoy tengan... para un 9, no sé qué pasó. La Bueno, vez pasada, yo también creo que estoy para jueza de la Corte Interamericana, no, doctora, yo sé que hice bien mi examen. Bueno.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan Chao, una hermosa doctora. semana. Hasta luego. Doctora. Hasta luego.